mediados del siglo XIX surge la escuela marxista como una fuente crítica al capitalismo. Karl Marx y Friedrich Engels afirmaban que la historia es una lucha constante entre clases sociales, la burguesía que controla los medios de producción y el proletariado que solo posee su fuerza de trabajo. Según Marx, el capitalismo genera explotación y desigualdad. Su propuesta era transformar el sistema hacia una sociedad sin clases, primero mediante el socialismo y a largo plazo el comunismo. En Colombia el marxismo tuvo una gran influencia en el siglo XX. Inspiró movimientos obreros, campesinos y partidos de izquierda como el Partido Comunista Colombiano. También fue base ideológica de guerrillas como las FARC y el ELN, nacidas en los años 60, que cuestionaban como tal el modelo capitalista, la desigualdad rural y la concentración de la tierra. A nivel académico, el marxismo sigue siendo clave para analizar problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la concentración del poder económico. En resumen, los preclásicos sentaron las bases del análisis económico y la escuela marxista ofreció una mirada mucho más crítica sobre el sistema capitalista. Ambas corrientes han influido en la historia económica y política de Colombia, ayudándonos a entender los orígenes de muchos conflictos sociales que aún persisten. Hola, hoy vamos a hablar de escuelas muy importantes de postulados y doctrinas económicas. Ellas son las mercantilistas y las escuelas neoclásicas. Empezamos con las mercantilistas. Las mercantilistas surgieron entre los siglos XV al siglo XVIII. Sus postulados o ideologías fueron que el gobierno debe intervenir de una manera muy grande. La riqueza era basada en la explotación y tenencia de minerales preciosos como el oro, la plata. Esto protegían su industria, eran proteccionistas, fomentaban la exportación más que la importación para generar más riquezas. Sus postulados como más importantes era el proteccionismo del Estado, la explotación de minerales como oro, plata, todo era manejado por el Estado, se exportaba más que importar. Y una noticia que contrasta con esta escuela mercantilista es lo que ahora está sucediendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esto ha tenido o tiene un pensamiento proteccionista hacia su estado mediante la pelea que tiene con los otros países con las subidas de aranceles y especialmente con China, ya que es su principal competidor. ¿Esto qué ha generado? Esto ha generado que él le suba los aranceles a los productos chinos y de otros países para que cuando lleguen a Estados Unidos estos sean más caros a comparación de los productos de la nación. ¿Esto qué busca? Esto busca incentivar que los productos hechos en Estados Unidos las personas las consuman más y dejen de consumir los otros productos de los diferentes países. Seguimos ahora con la escuela neoclásica. La escuela neoclásica surgió en el siglo XIX, buscando reconciliar las doctrinas clásicas y las nuevas contribuciones de las doctrinas de los marginalistas. Sus principales postulados fueron: fusionaron la economía con las matemáticas para la creación de nuevos modelos de teoría del equilibrio económico. El valor también depende de la oferta. También las personas son racionales, homo económicos. También el mercado se regula solo por la mano invisible. Todos estos postulados fueron ideologías que pues, contribuyeron también de los clásicos, pero pues, que ellos también evolucionaron en una. Una Por otro lado, la escuela preclásica comprende el periodo desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII.
Durante esta etapa, la economía aún no se estudiaba como una ciencia independiente, sino que estaba profundamente influenciada por la filosofía, la moral y el pensamiento religioso. En esta época se destacaron tres grandes corrientes: los pensadores medievales, el mercantilismo y la fisiocracia. Primero, pensadores como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino reflexionaron sobre el valor justo, el trabajo digno y la ética en la acumulación de metales preciosos, fomentando el proteccionismo y la intervención del Estado en el comercio. Más adelante surgió la fisiocracia con figuras como Quesnay y propusieron que toda la riqueza provenía de la agricultura y que debía existir un orden en la economía, libre de interferencias estatales excesivas. Aunque estas ideas nacieron hace siglos, todavía tienen aplicaciones prácticas en el presente. Por ejemplo, en Colombia el papel de la agricultura ha cobrado gran relevancia, en los últimos años. De acuerdo con los datos recientes del DANE, el primer trimestre del 2025 el sector agropecuario creció un 7,1%, convirtiéndose en uno de los principales motores del Producto Interno Bruto del país. Este repunte demuestra que, al igual que sostenían los fisiócratas en el siglo XVIII, el campo y la producción agrícola siguen siendo fundamentales para el desarrollo económico. En conclusión, las ideas de la escuela preclásica, aunque surgidas en contextos históricos muy distintos, siguen teniendo eco en la economía actual. Comprender estas raíces no solo nos ayuda a entender mejor el presente, sino también nos ayuda a construir un futuro económico mucho más consciente y justo. ¿Sabías que hubo una época en la que se creía que toda la riqueza venía de la tierra? Esa era la idea central de la fisiocracia, una corriente económica del siglo XVIII liderada por el francés Francois Quesnay. Los fisiócratas creían que la agricultura era la única actividad verdaderamente productiva y que la economía debía funcionar con mínima intervención del Estado. Su lema era claro: dejen hacer y dejen pasar. En Colombia, esta visión influyó en el siglo XIX, cuando se pensaba que la riqueza del país estaba en la tierra. Se impulsó la economía agraria y exportadora, especialmente con el café. Pero también tuvo un costo: concentración de tierras en pocas manos y desigualdad social que aún se siente. Más de un siglo después, el mundo enfrentó la Gran Depresión y ahí apareció John Maynard Keynes con una nueva propuesta. Cuando la economía se frena, el Estado debe intervenir, gastar más, crear empleos y mover la demanda. Así nació el keynesianismo, que cambió la forma de entender las crisis económicas. En Colombia, estas ideas llegaron a tomar fuerza en los años 30, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. El Estado empezó a intervenir en educación, salud e infraestructura y más adelante en la industrialización del país. Estamos aquí reunidos, mi compañero Fiverr, Andrés Durán Trujillo, también la compañera Dayana, Mirley Ordóñez Barrera, y vamos a debatir sobre lo que ha sido la historia económica desde los años 50 hasta nuestro presente, basado en las doctrinas económicas y de qué manera estas han afectado nuestra economía. Yo voy a empezar hablando sobre los fisiócratas. En realidad, la fisiocracia ha sido muy relevante en Colombia, ya que el modelo agroexportador del siglo XX, es decir, de 1950 a 1970, fue un proceso de industrialización, y, pero se seguía dando prioridad a productos agrícolas como el café, el banano
y las flores. La economía colombiana dependía fuertemente del sector rural y el Estado impulsaba el desarrollo agrícola como fuente de riqueza. Un ejemplo muy claro es el auge del café que fue entre 1950 y 1970, consolidando a Colombia como uno de los mayores y principales exportadores del grano. Y en este tiempo se creó la Federación Nacional de Cafeteros como eje de desarrollo nacional. Entonces, podríamos decir que la fisiocracia ha estado muy presente y en la actualidad sigue siendo em, un epicentro el lado del agro en Colombia, ya que tenemos tierras muy productivas y tenemos un accidente geográfico que nos beneficia para seguir siendo un país, un gran exportador de agro y por eso la fisiocracia está presente. Em, Compañero Fiber, ¿podrían explicarnos cómo ha afectado el mercantilismo en los últimos 70 años a Colombia? Buenas noches, compañera. Sí, digamos que el mercantilismo esto buscó como el proteccionismo del mercado acá en Colombia. También implementaba aranceles. Esto inició desde la crisis de 1929 y a partir de los años 50, con la creación del Comité de Inversiones Extranjeras, se implementó esto un modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Esto qué hacía? Esto realizaba o fortalecían aranceles y subsidios para la industria nacional. Se creaban empresas estatales, se fomentaba la producción interna de bienes manufacturados, se implementaron reformas tributarias y la creación de planes de desarrollo. El auge del proteccionismo, que es como una doctrina del mercantilismo, eh, ayudó a la consolidación de industrias como la textil, la metalúrgica y la química. Se mantiene esto, en el control, se otorgan créditos preferenciales a la industria pues, para crear más y fortalecerla. Mm, pero que ya a partir de los años 80 y 90, a causa de la gran crisis por la deuda que teníamos, se empezó a realizar la apertura económica. Entonces, de ahí ya parte ya y cambia el modelo económico en Colombia. Compañera Dayana, siguiendo con la temática, la escuela que le corresponde, cómo esto se desarrolló a partir de los años 50 en Colombia. Claro que sí, compañero. Pues primero que todo, me corresponde el marxismo y se puede decir que el marxismo como tal es una doctrina heterodoxa, o sea que critica el modelo capitalista. En Colombia ha estado muy presente en movimientos sociales, sindicatos y luchas campesinas, especialmente reclamando tierra, justicia social y mejoras a condiciones laborales. En los años 70 y 80 inspiró a grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Más adelante sus ideas llegaron a un debate político promoviendo reformas como educación pública y reforma agraria, perdón. Hoy, aunque el gobierno de Petro no es totalmente marxista, sí se puede decir que tiene influencia de esa visión. Por ejemplo, su reforma agraria y el apoyo a la economía popular muestran un enfoque que busca reducir desigualdades históricas y poner al centro a los sectores excluidos. Sí, Compañera, qué continúe. pena, Sí, pues con respecto a todo lo que hemos tocado, hablamos de escuelas algo antiguas, podríamos dirigirnos ahorita a ver cómo las escuelas más presentes, más actuales han afectado la economía. Voy a hablar, por ejemplo, del keynesianismo, que en realidad en Colombia ha sido intermitente. Por ejemplo, desde 1950 a 1970
Hubo un desarrollismo e inversión estatal. Se aplicaron políticas de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, donde el Estado promovía la industria nacional mediante subsidios, proteccionismo y creación de empresas estatales. Un ejemplo es es la creación del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y de empresas como Ecopetrol y Telecom. También en ese tiempo, pues, se empezaron a promover programas de vivienda, de salud y educación pública. Podríamos hablar de una reforma keynesiana, la que hubo en el gobierno de Gerard Restrepo, que fue entre 1966 y 1970, donde se lanzó la reforma agraria y el plan de las cuatro estrategias, buscando mayor equidad mediante inversión pública en el campo. También en el gobierno de Belisario Betancur se promovieron políticas de paz y desarrollo rural con fuerte inversión estatal. Entonces, se podría decir que el keynesianismo ha estado presente, pero ha sido intermitente, porque algunos gobiernos han tenido digamos, otras propuestas económicas. Sin embargo, este ha servido. Por ejemplo, en el Plan Colombia, que fue entre el 2000 y el 2010, aunque fue impulsado por Estados Unidos, el Plan Colombia implicó una fuerte inversión estatal con infraestructura, presencia institucional, programas sociales, pues sobre todo en las zonas de conflicto, bajo la idea de gasto público, y esto generaría algo de estabilidad. Eh, por favor, compañero Fiber, cuéntenos usted qué opina, por ejemplo, de los neoclásicos en Colombia. Bueno, digamos como la temática que mencioné anteriormente que hablaba del mercantilismo, después de la apertura económica que sucedió entre las décadas de los 80 y los 90, se implementó ya un libre mercado porque pues ya se requería pues exportar nuestros productos, ya que pues Colombia ya se había poco a poco industrializado, ya había generado esto manufactura. Entonces esto generó que el presidente, digamos, de a partir del 90, que fue César Gaviria, implementara reducción de aranceles, liberación del comercio exterior, realizó reformas laborales y financieras, todo esto en busca pues como de realizar un libre mercado. Esto pues ya fue que esto suscitó y generó pues ya un enfoque más neoclásico. Y con la nueva constitución que fue en el 91, esto pues ya como que generó ya más un pensamiento neoclásico porque ya se implementó ya como el libre mercado. Esto a partir ya de esta década, estos implementaron tratados de libre comercio que buscaban esto como establecer comercio entre otros países, y el principal pues agente comercial que tiene Colombia, digamos que es Estados Unidos. ¿Esto que generó? Colombia quiso establecer esto quiso competir de manera internacional, pero lo único que veo como problemática es que Colombia no tenía la educación, no tenía la infraestructura a comparación, digamos, como un Estados Unidos. ¿Esto que generó? Que los productos de Estados Unidos pues llegaran más acá a Colombia y la industria nacional pues la dejaran a un lado y la dejaran en el olvido, y en especial la industria agropecuaria. Entonces creo que el énfasis del pensamiento neoclásico, pues se ha establecido a partir de los 80 y 90, y creo que aún sigue este pensamiento, y por eso es que no deja que los pensamientos, digamos, heterodoxos como la bioeconomía, la economía femenina no se implementen, porque pues la economía se ha permeado del pensamiento neoclásico, más como llevado como al monopolio que en estos momentos se está realizando. Compañera Dayana, siguiendo con la temática, ¿qué nos puede contar de la siguiente escuela de pensamiento económico? Claro que sí, compañero. Bueno, les hablaré un poco como de la doctrina clásica.
Esta hace parte de la ortodoxia económica, compañeros, y ha sido la base de muchas políticas oficiales en Colombia, sobre todo desde los años 90. Esta visión cree que el libre mercado, la competencia y un Estado con poca intervención es un claro ejemplo de la fuerte apertura económica. Hay que tener en cuenta que se bajaron los aranceles, se privatizaron empresas como Telecom y se firmaron tratados de libre comercio. Esto trajo beneficios como mayor inversión y variedad de productos, pero también hay que tener en cuenta que afectó el campo, debilitó la industria nacional y aumentó la desigualdad en varias zonas. En mi opinión, el modelo ortodoxo ha favorecido a los grandes empresarios, mientras que muchas personas en el agro o el trabajo informal han quedado rezagadas. Por eso hoy se habla tanto de buscar un equilibrio con ideas más sociales y solidarias. Sí, pues la conclusión es que en realidad podríamos decir que Colombia ha tomado lo que ha podido de cada escuela económica para evolucionar. En la actualidad se están tomando más los pensamientos heterodoxos por los cambios climáticos y podríamos decir que el dominante ha sido la fisiocracia en Colombia. Siento que ha sido el pilar por el tema del agro. ¿O ustedes qué opinan? Sí, Sí, compañera, estoy de acuerdo. también, y pues el pensamiento, pienso que todos, digamos, como la heterodoxia ahorita, el pensamiento, digamos, neoclásico que lleva más al capitalismo es el que no ha dejado como ahorita desarrollar más la industria y la economía porque pues se sectariza y monopoliza la economía en Colombia. Sí, bueno, compañeros, les agradezco por habernos reunido y es muy interesante este tema, haberlo hablado con ustedes. Igualmente, compañeros. Muchis, muchis- Es sí, un gusto haber muchísimas gracias compartido a este ustedes, momento con ustedes. igualmente.